Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Hola amados, muy buenos días. Siempre les digo, pero es la verdad, me encanta estar aquí con ustedes. De verdad Hola Alex. Hola a cada uno de ustedes. De verdad me siento hoy muy contenta, me siento emocionada, me siento feliz. Ayer fue un día súper padre para nosotras. No sé si ya les platicaron sus esposas, sus hijas, las que vinieron. La verdad es que fue un día muy padre. Dios habló muy bonito a nuestra vida y especialmente a mi vida, porque Dios una vez más, como hablábamos el jueves en la oración, Dios mostró su gloria. Dios mostró su gloria. Déjame decirles, no voy a predicar de esto como dice Fer, pero les voy a platicar. El primer desayuno que tuvimos 30 mujeres. Y al siguiente yo les dije a las chicas, tenemos que ser 10 más. Tenemos que ser 40 mujeres. Y este año cuando nos dijeron que podíamos hacerlo aquí, les dije a las chicas, vamos a hacer 100 mujeres. Les digo, ¿qué? 100 mujeres. Sí, 100 mujeres. Y fuimos 107. Gloria a Dios. No faltaron, además, ¿saben? O sea, es bien padre porque Dios nos honró una vez más. ¿Fue un chorro de trabajo? Sí, fue un chorro de trabajo. ¿Fueron situaciones complicadas? Sí, pero Dios estuvo con nosotros. Y esto es así como un preámbulo para que entendamos de lo que vamos a platicar hoy. Yo no traje dulces. No sé si te sobraron dulces, Abel. ¿No te sobraron? Ok, yo te iba a decir, los que te sobraron, dámelos, no se los voy a dar, se los voy a aventar al que se quede dormido, pero bueno, pues no trajeron, yo creo que fue de Dios, que no. Pero Dios ha sido muy bueno con nosotros, amados, muy bueno. Antes de empezar quisiera que oráramos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él tome control de este tiempo. Amén. Padre Celestial, gracias te doy por tu amor, por tu gracia, por estos momentos maravillosos en los que tú nos dejas estar en tu presencia, Señor. Poderte alabar, poderte bendecir, poderte decir, te amamos, papi. Gracias por este tiempo, Señor. Y ahora, danos de esa palabra tuya. Aviva nuestros sentidos, Señor, quita todo impedimento, toda pereza, todo sueño, toda distracción, la quitamos en el nombre de Jesús. Y te ruego, Padre, que tú me uses nada más, meramente como un instrumento de tu gracia. Úsame, Señor. Guarda mi boca y mi lengua de decir las palabras que no son agradables a ti, de decir algo que no es lo tuyo. Y permíteme, Señor, dar la palabra viva que viene de ti, para que todos podamos ser edificados. Te doy gracias, Señor, y bendigo tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Pues, amados, esta palabra, esta charla, la he titulado hoy Procesos, o atrás de la raya que estoy trabajando, como quieran decirle. Procesos. A veces quisiéramos que las cosas pasaran así, ¿no? Y a veces quisiéramos que fueran como magia. Y sabes, Dios puede hacerlas. Él es soberano y puede hacer las cosas así. Pero todos pasamos por procesos, por caminos para ver cosas que esperamos y las cosas que Él quiere que veamos. Todos caminamos por este proceso. Dios nos lleva a entender estas cosas. A veces
esperamos que las cosas sucedan rápido. Somos desesperados, nuestra naturaleza es desesperada. Ajá. Y vemos cosas en las redes, ¿no? Y queremos tomar el chochito mágico, tómatelo y baja 20 kilos en 2 semanas, ¿no? Y entonces, sí, este es, sí, ¿no? Y te lo quieres tomar. Si alguien lo encuentra, me avisa, ¿no? Sí, come lo que quieras, no hace ejercicio, toma este chocho y baja 20 kilos. Y dices, bien, mándame 6, ¿no? De una vez. Y quieres que todo suceda así, que todo sea rápido. Te compras una lavadora y secadora y aparte quisieras que saliera la ropa planchada y doblada, ¿no? Señor, escucha el clamor de tus hijas, ¿no? O sea, queremos más, queremos que todo sea fácil, rápido. Pero Dios nos enseña que tenemos que vivir procesos. Él mismo nos enseñó a través del libro de Génesis cómo Él fue haciendo las cosas en un proceso. Y te voy a decir una cosa, Dios es soberano. Él pudo haber hecho la tierra así, sí, a la tierra, ¡fium! Y en todo, en el mismo momento, fue la luz, se apartó la luz de las tinieblas, se apartaron las tierras de las aguas, se creó hierba verde que fructificara, hubo frutos, después animales del agua, animales terrestres, y luego al hombre, y luego ya, así, la cerecita, la mujer, ¿no? Así, ¡fium! ¿No? Pero Dios le revela a Moisés que en el día 1 veo Dios, el cielo y la tierra ya estaba vacío y estaba desordenado y puso orden y separó la luz de las tinieblas y nos empieza a platicar Moisés cómo fue este proceso. Déjame decirte, hermano, que tal vez Dios sí lo hizo así como te dije antes, en un momento. Porque para Dios 1000 años son como un día. Y recordemos que el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Y tal vez lo hizo así, no lo sé. Pero si Él nos está platicando y Él le revela a Moisés cómo fue este proceso, es porque Él quiere enseñarnos algo. Él quiere enseñarnos cómo vamos haciendo las cosas así, con un proceso. Vamos avanzando. A veces vemos el proceso como una prueba. Pero déjame decirte que la prueba puede anteceder al proceso o el proceso puede prepararte para la prueba. Es así. A veces Dios te prepara para la prueba y a veces la prueba empieza para el proceso. Así que siempre estamos viviendo procesos, constantemente estamos empezando procesos y procesos y procesos. Pero debemos de entender que cuando caminamos en Dios tenemos que vivir en una dependencia. ¿Por qué entendemos tan claramente, hermanos, que tu celular se va a acabar la pila? Si ya traes el iPhone pasado, o sea, es el más nuevo, pero ya se va a acabar, ya sabes que ya se le empieza a acabar la pila pronto, ¿no? Yo soy Samsung, entonces no les espante que le tire a Apple, ¿no? A pesar de que traigo mi iPad. Pero, no, ya sé, se va a acabar la pila. ¿Y qué haces? Cargas el cargador para todos lados, ¿no? Y te compras tu pila portátil, y ahí la traes para todos lados. ¿Por qué? Porque ya sabes que se le va a acabar la pila al celular. Todo puede pasar, pero menos que te quedes sin celular. No, Dios nos libre. Y entonces, ¿por qué nosotros no aprendemos a vivir en esa dependencia de Dios? ¿Por qué no entendemos que si nos desconectamos de la fuente, se nos va a acabar la pila? Y se nos va a acabar. Y ya no vamos a funcionar.
Eso sí no lo entendemos, eso sí no nos termina de hacer clic en la cabeza. Una vida superficial no ofrece ninguna promesa de impacto duradero. Cuando estudiamos la Biblia rápidamente, nos damos cuenta de que aquellas personas que fueron grandemente usadas por Dios se prepararon por largos periodos de tiempo. Porque una vida superficial no ofrece una promesa duradera. Si vivimos una vida que es superficial, probablemente no veamos promesas que sean verdaderas, que sean fructíferas, que sean reales. Porque lo vemos en la Biblia, todos vivieron procesos largos. Moisés, 40 años en el desierto. David, primero como pastor, luego huyendo de Saúl. José en la cárcel antes de ser la segunda mano del faraón. Elías escondido en una cueva siendo alimentado por cuervos y después viviendo en casa de una viuda. Juan el Bautista viviendo en lugares desolados y desiertos antes de manifestarse al pueblo. Todos vivieron un proceso. Y nosotros a veces queremos que todo pase rápido. Pero sabes, amado, los procesos no son iguales para todos. Y tenemos que entender eso. No todos vivimos los mismos procesos. Si vemos en Romanos 12:3, en Mateo 15:28, ¿sí tenemos? Mateo 15:28. A ver. Está hablando aquí Mateo, de la mujer cananea que viene a pedirle que sane a su hija y le dice, ¿cómo vienes a mí? ¿No? O sea, tú no eres hija. Y les dice, bueno, ella le dice, Señor, déjame comer de las migajas que caen de la mesa. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Qué versión? Entonces respondió Jesús. Bueno, Jesús dijo, oh. Sí. Ahora sí. Oh. Y mira cómo Jesús le responde. Cuando él vio que esta mujer dijo, dame las migajas. Y dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieras. Y su hija fue sanada al instante. ¿Cómo le dice? Grande es tu fe. Y luego en Romanos 12:3 quiero que veas algo. ¿Qué significa esto? Que tu proceso es directamente proporcional al tamaño de la medida de tu fe.
Pero aquí nos dice el Señor, pero no te creas mucho. La medida de fe es la que tú necesitas conforme a la gracia de Dios y lo que Dios ha puesto en ti. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vivimos procesos de acuerdo a nuestra medida de fe. El proceso que estás viviendo hoy, amado, es lo que tú necesitas para madurar. Allá afuera dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. Que dicho sea de paso, la mayoría de los dichos salieron de la Biblia. No es nada más cultura mexicana. Seguramente fue un cristiano que luego se desbalagó y empezó a hacer dichos de todo, ¿no? ¿A qué voy? Que no podemos pensar que el proceso que estamos viviendo no es el que necesitamos. A mí en lo personal esto me ha enseñado mucho, porque a veces veo que hay hermanos que me dicen, no, es que estoy muy mal, hermano, ya no aguanto, me duele mucho todo. ¿Qué tienes, hermano? Una gripa bárbara. Ok, ¿no? Y a veces así, ¿no? Con esto no significa, amados, que todos tenemos que vivir cáncer, como mi esposo, o que todos tenemos que tener infartos cerebrales. No, Dios los guarde, no, jamás. No significa eso. Significa que Dios te va a dar exclusivamente lo que tú necesitas. Y no puedes dudar de que lo que estás viviendo hoy es lo que tú necesitas. Y Dios en su infinito amor y misericordia nos permite vivir estos procesos porque los necesitamos. Librarnos de los procesos y de lo que implica este proceso, tal vez dolor, tal vez angustia, tal vez desesperación, tal vez tristeza, tal vez mil cosas, implica no crecer y quedarte donde estás. Es tanto, amados, para los que son papás o tienen un sobrinito o algo, querer librarlo de la molestia de que le salgan los dientes, ¿no? Hay bebitos que ni cuenta te das cuando le salen los dientes, ¿no? ¡Ay, ahí vienen los dientes!, ¿no? Y ya le están saliendo los dientes, ¿no? Y ya le están saliendo. Hay bebés que se ponen mal, súper chilloncitos, están bien mal, bien desesperados, no se contentan con nada, tienen mucha comezón, se enferman de la pancita, se enferman de la garganta y están muy malitos. Imagínate que tú le dijeras a Dios, Señor, libra a mi hijo de este proceso. Si se va a poner así, entonces que no le salgan los dientes. ¿No? Y te imaginas tu hijo a los 12 años masticándole el bistec y dándoselo ya masticado o partiéndoselo chiquitito. No, son cosas que necesitamos vivir. Y por eso quiero tocar solamente 4 puntos de los que como hijos de Dios vivimos en estos procesos, basándonos en 2 puntos principales, en 2 partes principales de la Biblia, un personaje y un evento en la Biblia. El éxodo del pueblo de Israel y la vida de Pablo. El primer punto de un proceso es la aceptación. Es la aceptación. Tengo que aceptar que estoy en un proceso. Estoy en un proceso.
Sí, sí soy, sí lo necesito. Cuando te están diciendo constantemente en casa, en tu familia, en la escuela, tus amigos, todo el mundo te dice, tienes un carácter, qué bárbaro, todo te enojas, todo te molesta, no te puede decir uno nada porque, decía mi abuelita, no te puede decir uno nada porque ya quieres tu casa aparte. Y empiezas así, y entonces empiezas a darte cuenta que de pronto ya estás solo. De pronto ya no te hablan tus amigos para salir a pasear, a tomar el café, todo. De pronto tu esposa todo el tiempo está enojada contigo o no te quiere hablar. De pronto llegas y tus hijos corren a la recámara y se esconden. Y entras y se hacen los dormidos, ¿no? A las 6 de la tarde. Para que no les digas nada. Y entonces Dios te empieza a hacer sentir que las cosas no están bien. Y te empiezas a sentir solo, te empiezas a sentir desesperado. ¿Entiendes? Sí, sí soy. Y sí lo necesito. Sí lo necesito, lo acepto. Cuando el pastor, tu líder, hermano, necesitas cambiar, necesitas activarte, necesitas buscar de Dios para que el fruto del Espíritu abunde en tu vida. Es ahí cuando tú dices, la aceptación es cuando tú dices, sí, sí, sí lo necesito, sí, sí soy. Pablo entendió que Dios quería algo con él y entendió que tenía que prepararse para aceptar los cambios que iban a venir a su vida. Saulo, que perseguía a los cristianos, que los mataba, que desde joven perseguía a los cristianos. Era joven cuando cuando estaba con Esteban y les dijo a todos, denme sus capas, yo se las agarro para que lo apedreen bien. Yo se las agarro, amigos, no se apuren. Era joven. Pero cuando Dios se le aparece y le dice, ¿qué te traes? Yo soy al que persigues. Y lo deja ciego. Y después abre sus ojos a través de Ananías, ¿no? En la casa de Ananías. Entonces, ahí Pablo decide, sí. No, sí. Sí lo necesito. Necesito entender quién es este Dios al que yo perseguía. Necesito entender qué hace este Dios de tal manera que los hombres prefieren morir que renegar su fe. Sí, lo necesito. Y miren que Pablo era un hombre muy culto, era un hombre muy preparado. Él nació en Tarso, que era una ciudad culturalmente muy grande, muy abierta. Él había sido estudiado, tenía una ciudadanía romana y eso le permitía conocer muchísima gente. Era un hombre preparado, pero aún así entendió que él necesitaba conocer al Dios vivo. Él se apartó 3 años para meditar y entrar en comunión con Dios. Tanto fue más adelante que cuando los discípulos lo vieron, dice la palabra que no tuvieron más nada que añadir al evangelio del que él predicaba. Dijeron, no, míralo, sí sabe. Sí sabe. Y mira que de pronto los discípulos se sentían, no, pues nosotros estuvimos con el mismito Jesús. Yo lo toqué, yo lo conocí. No, yo me acosté aquí en su pecho. Pero reconocieron en Pablo lo que él había hecho, porque él entendió que estaba un proceso
al que Dios lo había llamado. El pueblo de Israel vivía en unas condiciones de esclavitud, literalmente. Después de haber vivido tantas cosas y maravillas, estaba viviendo como esclavos, y eran esclavos de los egipcios. Y vivían en condiciones deplorables. No tenían ni la capacidad, ni los recursos, ni el tiempo para hacer de sus condiciones de vida más agradables, más acogedoras. Hacían lo que podían y vivían como podían. Pero cuando el pueblo empezó a ver las plagas, cuando vieron a Moisés, que vino a hablar con Faraón, y empezaron a ver lo que sucedía, y cómo el agua se volvía sangre, y las ranas, y todo lo que empezó a pasar, y la oscuridad, y todo lo que pasaba, entendieron, estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Y yo pienso que ya desde ese momento el pueblo empezaba a preparar sus cosas. Mira, vete juntando tu ropita, porque en cualquier momento nos vamos a ir. Tenme listo ahí a la vaca y al chivo, porque en cualquier momento nos vamos. Porque lo entendieron. Tenemos que entender, hermanos, y aceptar que estamos en un proceso. ¿En qué proceso estás viviendo? ¿Te tiene Dios en este momento? En todos los sentidos. Estoy en la escuela, estoy en un proceso de reclutamiento, de selección, de sanidad. Pero lo aceptas. Amados, un proceso no es salud, no es un castigo. Porque hacemos un símil de un proceso como caminar en el desierto. Como caminar en el desierto. ¿Por qué entiendes que este proceso viene de Dios y Dios te quiere enseñar algo? Porque no escasea su provisión. ¿Sí o no? Amén. No escasea su provisión. Y entiendes que Dios quiere algo contigo y que esto implica entrar en un proceso. Pablo lo entendió. Pablo lo sabía. Sabía que él estaba siendo llamado a algo y tenía que prepararse para lo que implicaba ese algo y ese proceso. Voy a hablar de mi hija, que es lo que sé bien. Karen sabía desde que tengo uso de razón y de mi hija la tenía, siempre dijo, yo voy a ser doctora de perritos y voy a ser misionera. Siempre dijo lo mismo. Es la única persona que yo conozco que desde chiquita sabía hacia dónde quería ir. Yo sé que venía de Dios, pero entonces entendimos que teníamos que vivir un proceso con ella, de todo tipo. A ver, Karen, tienes que ser prudente, no puedes ser tan arrebatada. Si quieres estudiar veterinaria, hija, la mejor escuela de veterinaria en México es la UNAM. ¿Sí o no, Roberto? Tienes que entrar a la UNAM, hija, si quieres estudiar veterinaria. Porque además de ahí te puedes mover a través de los intercambios y las becas. ¿Quieres ser misionera? Te tienes que preparar. Tienes que prepararte y entrar en este punto en el que Dios te está mostrando qué tienes que hacer. Necesitas idiomas.
necesitas aprender inglés, necesitas darle al francés y necesitas el idioma del país a donde Dios te vaya a mandar. Entonces tienes que prepararte. Entonces ya estás entendiendo que esto implica un proceso. Y decides y te metes y lo aceptas. Y lo aceptas. Estás en la universidad y a veces quieres desistir y dices, ya no quiero estudiar, ¿no? Ya no quiero estudiar, ¿no? A veces de broma me dice mi hija, la chiquita, que se satura de trabajo y es igual que su papá, así, ay, toda desesperada, me dice, ¿y si soy mantenida toda la vida? Y que se sature tu papá. Porque de pronto te desesperas. ¿Y si dejo el trabajo? Sí, ya voy a dejar el trabajo, ya me cansé, ya no quiero. Pero entendemos que Dios te tiene ahí por algo. Tienes que entender que Dios te tiene ahí por algo. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Jeremías lo entendió. Dice en Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Y antes que salieras de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. O sea, esto está súper padre, hermanos. Está súper padre. O sea, antes que nacieran yo ya te vi. Dice Dios, antes que nacieras yo ya te había visto, ya te conocía y te consagré. Y te consagré. ¿Qué quiere decir que te consagré? Y te aparté. No es casualidad que cada uno de nosotros estemos aquí, hermanos. No dijiste un día, ay, pues los que no nacieron en una casa cristiana y un día dijeron, ay, pues mi amigo está muele y muele que vaya. Ay, pues ya voy a ir. Ay, es que cómo da lata. No, amados, no es casualidad. Y los que nacimos en una casa donde se conocía a Cristo, no es casualidad que dijeras, ay, ya, voy a ir nomás para que mi mamá no esté dando lata, ya. No. Dios te vio desde que eras chiquito, desde que estabas en el vientre de tu mamá. Antes que nacieras, Dios ya te había escogido. Por eso es que tienes que entender que Dios te está llevando por un proceso, porque Él ya te había escogido. Nosotros no lo escogimos a Él. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Cuando tú entiendes que estás en un proceso y que estás caminando en ese proceso, tenemos que entrar entonces, afianzarnos y tomar la decisión para entrarle. ¿Ok? Ya entendí, sí estoy mal, sí soy un neurótico. Sí soy, ya sé. Por eso pasa todo esto, por eso me estoy peleando con mi esposa, por eso mis hijos no me hablan. Sí, por eso está pasando todo esto. Ya vi el proceso. Ahora decido entrar en él y caminar. Decido entrar en este proceso. Tiene que estar acompañado de una decisión. Decidirte a caminar en este proceso, hermanos, es literalmente agarrar la brocha y que te quiten la escalera. ¿Así? Ay, no manches, hermana, me voy a caer. Pues si no tienes fe, sí. No, es que no voy a poder, hermano. No voy a poder. Pablo decidió buscar un mentor.
Necesito a alguien que me ayude. Alguien que sea de estos que ya saben y que me ayude. Entonces encontró a Bernabé. Se decidió. A veces la decisión, o sea, entrarle, cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Pero es lo que necesitamos, amados. Si no te decides, las cosas no van a pasar. Yo sé que Dios me llamó a servir. Yo sé que Dios me llamó a hacer algo. Pero no sé, es que no sé. Tengo que hacer. Tendría que. No, es decidirte a entrarle con todo. Con todo. Quiero que las cosas cambien. Ya sé cuál es el proceso. Entonces, vale, le entro. No puedes aprender a nadar si no te avientas a la alberca, hermano. O sea, yo les puedo dar, yo no porque no sé bien, pero bueno, alguien que sí sepa bien, nos puede dar toda la teoría de la natación, ¿no? Vámonos a algo más sencillo. ¿Podría Isaac hablarnos de cómo se corre un maratón? Bueno, lo primero, tienen que prepararse y como Isaac levantarse todos los días a las 5 de la mañana a correr y tienen que hacer ejercicio y dejar de comer tacos y dejar de desvelarse y dejar de hacer todo. Y entonces yo tomo notas, ¿sí? Yo empiezo a tomar notas y empiezo a poner que ya no coma tacos, que me pare temprano a correr, que corra, empiece de 1 kilómetro y luego 2 y le vaya subiendo y todo. Y al mes me dice Isaac, ¿cómo vas? Bien, lo leo todos los días. No, pues sí, ¿no? Es como cuando ves videos de hacer ejercicio. Y ves los videos y estás ahí bien entretenido, ¿no? Viendo cómo hacen ejercicio. Y la rutina, y ahora, ¿no? Y hacerlo así, y la patada y que no sé qué. Y los ves todos los días. Y te dice el doctor, ¿cómo vamos con las rutinas que te mandé? Bien, muy bien. También los veo todos los días, a veces 2 veces al día. ¿Y de qué sirve? Tienes que decidirte a empezar a hacerlo. Tienes que decidirte a empezar. Porque si no te decides a empezar, entonces las cosas no van a pasar, querido. No van a pasar. A veces quisiéramos que Dios me quitara el carácter así, ¡fum! Y yo mañana amanezco feliz. Ya no me enojo, ya no soy contestona, ya soy linda y siempre estoy de buenas. Así. ¿No? Sí, Dios ya me cambió. Amado, no. Implica un esfuerzo, implica caminar, implica decidirte. Decidirte. Incluso, amados, a veces pensamos que la salvación es meramente una decisión y ya. O la santificación. Pero yo pienso que incluso la salvación es un proceso que empieza con esta decisión. Yo sé y reconozco que necesito de Cristo. Primero, el primer paso, la aceptación. Sí lo necesito. La decisión, necesito y voy a aceptar a Cristo. Por eso es que yo pienso, amados, que a veces hacer simplemente una oración no te cambia por completo. Hemos visto congresos, hemos visto campañas de evangelización donde miles y miles de personas aceptan a Cristo y hacen una oración.
¿Y luego qué pasa con ellos? Nada, vuelven atrás. Vuelven atrás. ¿Por qué? Porque no se decidieron a verdaderamente cambiar, a verdaderamente vivir como hijos de Dios, a verdaderamente entender la voluntad del Padre y ceñirte a ella, a dar fruto, a ser hijo. Porque cuando tú vienes a Cristo y verdaderamente entiendes que eres hijo, sabes que eso implica responsabilidad. Ajá. Yo siempre tengo chicos en casa y son súper lindos y llegan y, no, yo le ayudo a aspirar, yo lavo los trastes, no, sí, y me ayudan. Son lindos. Pero no tengo la misma confianza de decirles, a ver, no sé, fulanito, fulanita, échate la ropa a la lavadora y ahorita que salga la doblas, ¿no? Ya nomás te aviso ahorita en qué cajones van. No. O sea, es como diferente, ¿sabes? Te llevas muy bien, pero no son hijos. Cuando tú decides aceptar a Cristo y te ves verdaderamente como un hijo, entonces te ciñes al Padre. Y entonces obedeces su voluntad y entonces empiezas este proceso que empezó en la aceptación y después en la decisión. Ahora decido caminar como hijo de Dios. Sí decido. Empieza con esa decisión y entonces empiezas a moverte en este proceso. Por eso es que mucha gente a veces se pierde. Y es algo que platicábamos ahorita con unos hermanos. Es que llevamos a la gente a Cristo, pero pues luego ya no hay quien les enseñe, quien les diga, y ya se van. Y eso es cierto. A veces nosotros mismos descuidamos. Si descuidamos nuestra relación y nuestra comunión. Decido entrarle. Decido aventarme. Decido levantarme temprano para correr. Aunque sea poquito, pero le voy a entrar. Pero ya lo decidí. Número 3. Visualizar el propósito y caminar. Eso. Número 3. Visualizar el propósito y caminar en él. Cuando ya entendí que estoy en un propósito y ya decidí entrar en él, entonces empiezo a ver la visión. ¿Hacia dónde voy a caminar? Un proceso puede ser para sanidad, puede ser para libertad, puede ser para madurar, puede ser para salvación, para crecimiento de todo tipo, profesional, emocional, familiar. Pero tengo que ir ¿hacia dónde? Hacia ese propósito que busco alcanzar. ¿Cuál es el propósito? Restaurar mi relación familiar. Ya vi que estoy mal, que estoy en este proceso, ya decidí cambiar, ya decidí empezar a hacer las cosas que tengo que hacer, entonces ahora empiezo a caminar en eso. Empiezo a caminar rumbo a ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Restaurar mi relación matrimonial y mi relación familiar.
Después mi relación con mis amigos, con mi familia, con mis familiares. Esa es mi visión y camino hacia ella. Pablo sabía que él tenía que predicar lo que había vivido. Era demasiado impactante. Él tenía que platicarlo. O sea, de verdad, a veces yo me emociono mucho por todo lo que he pasado y digo, wow, o sea, yo quisiera decirle a todo mundo. Imagínense, Pablo. O sea, a todos quería platicarles. Él sabía que tenía que predicar. Y empezó a hablarle a la gente, pero la gente no le hacía caso, que además le tenían miedo. O sea, obvio. Primero se dedicó a matarlos y ahora les decía que era su amigo. Ajá. No. Difícil. Pero él entendió que su llamado era para predicarle a los gentiles. Porque por eso Dios lo había formado con una formación especial. Estudiado, preparado, con una ciudadanía romana que le permitía establecerse en diferentes lugares, que le permitía viajar. Él entendió que su propósito era predicarle a los gentiles. Los judíos ya casi estaban cubiertos. Los que practicaban el judaísmo ya estaban cubiertos. Pero los gentiles, él entendió que este era su propósito y tenía que caminar en pos de él. Tenía que caminar en lo que Dios le había mandado hacer. Y es aquí cuando nos preguntamos, ¿y cuánto dura un proceso? Lo que les decía, vemos que en la Biblia los que han hecho cosas grandes llevaron procesos largos. No fueron procesos sencillos, fueron procesos largos. Y lo que les decía, entendamos, no, tu proceso tiene que durar 40 años. ¿Cuánto dura un proceso? Hasta que el propósito sea cumplido. Hasta que el propósito sea cumplido. Puede tardar un día, puede tardar 40 años. Pasaron entre 10 y 12 años de que Pablo recobró la vista en casa de Ananías hasta que empezó verdaderamente a ejercer su llamado. O sea, ¿por qué tanto tiempo? Porque Dios lo estaba preparando. ¿Y fue difícil para él? Yo me supongo que sí. O sea, la capacidad demostrada por Pablo era mucha. Sin embargo, él se ciñó y esperó. Esperó hasta que Dios le diera la instrucción de salir. Pasaron 15 años desde que David fue ungido hasta que fue nombrado rey. 15 años. O sea, ya lo habían ungido. Sí, pero aún no estaba listo. Aún no estaba listo. Y queremos a veces adelantarnos y queremos hacer cosas y queremos verlo y hacer las cosas antes de tiempo, antes de que no estamos listos. Amados, cuidado. Cuidado. Es como pues, cuando te das cuenta y tú dices, no, mi hijo es casi superdotado. No, es que yo de verdad, no, mi hijo es, a todas las mamás nos pasa, ¿no? Yo creo que no lo voy a meter al kinder y lo voy a inscribir directamente a segundo año.
de primaria. No, es que mi hijo es bárbaro, bárbaro. Y metes a tu hijo a segundo y no te pases, lo frustras, se desespera, no aprende. No. Tiene que ser en el tiempo correcto. David regresó a ser pastor de ovejas después de haber sido ungido. Regresó a ser pastor de ovejas. Porque entendió que Dios tenía un tiempo para él. A veces nosotros decimos, digamos, a ver, Dios me dijo que voy a ser pastor. Ajá, ok, y pues aquí estoy. Díganme dónde firmo. Hermano, pero pues tienes que estudiar, tienes que prepararte. No es necesario. Dios ya me dijo. ¿No? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me preparo? Si tengo ese llamado. Dios me dijo que soy de la alabanza, que soy casi descendiente del pueblo de los levitas. Y tengo que estar en la alabanza, hermano. Ok, ¿y qué tocas? Nada, pero tengo que estar en la alabanza. A ver, canta. Ay, no, cállate. Vas a estar en la alabanza, ¿ok? Intercediendo, siéntate ahí y ponte a orar. Es cuando esté el tiempo. El proceso va a durar hasta que estés preparado. Miren, es increíble. Y yo veía cómo el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto y caminaron 40 años en el desierto. 40 años, hermanos. Una línea recta de Egipto a Canaán son alrededor de 300 metros. A veces, ¿mandé? Kilómetros, perdón. Sí, no, metros de aquí para allá. 300 kilómetros. Y a veces, hermanos, nuestros procesos se tornan absurdos. Absurdos, y no los entendemos y no los vemos. Y no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Es increíble, hermanos. O sea, 40 años. Déjame decirte que ya había rutas comerciales. Ya había rutas comerciales, ¿no? Que venían desde Egipto a Mesopotamia. O sea, iban y venían. Ya había rutas comerciales. Y entonces, ¿cómo es que se perdieron? A mí me sorprendía, decía, o sea, no puede ser. O sea, con que hubieran seguido la salida del sol y cuando se oscurecía, hubieran caminado. ¿Sabes qué? La ruta para llegar, o sea, saliendo de Egipto y Mesopotamia, el tráfico desde Biblos y Memphis, entrando por el Nilo, bordeando ahí el Mediterráneo, pasando por el Sinaí, hubieran llegado en 30 días. En 30 días, echándole flojerita, 60. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Que el pueblo fue insensato, que el pueblo fue rebelde y que Dios quería enseñarles algo. ¿Por qué? Era Dios el que quería enseñarles. Porque ellos seguían una columna de fuego y una nube en el cielo.
¿Por qué sabemos que esto venía de Dios? Porque la provisión nunca escaseó. ¿Sí o no? Amén. Nunca escaseó, hermanos. Ellos estaban siguiendo, era un terreno difícil, había desiertos, había zonas complicadas con terrenos áridos, difíciles de pasar, pero Dios los guardaba del calor, del sol así fuerte, ¿no? Del sol, de ese que te quema. Y en la noche de ese frío bárbaro. Dios los guardó. Dios los guardó. Y les iba diciendo por dónde ir, por dónde ir, por dónde ir. Pero a veces, hermanos, perdónenme que les diga, pero nuestra insensatez, nuestra rebeldía, nuestra falta de fe nos hace caminar absurdamente en el propósito. Y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Y no lo entendemos. O sea, ¿a poco no pudieron preguntarle algo a alguien de los de las rutas comerciales que pasaban por ahí? Oye, ¿pa' Canaán? ¿Para dónde nos vamos? No, pues síguete aquí derecho y ahí donde ves el camello muerto, te das como vueltita para acá y… No. Y sin embargo no pasó. O nadie dijo, oigan, como que aquí ya pasamos, ¿no? Ya habíamos pasado por aquí. Nadie dijo. Pero no entendían, no lo entendían. Y Dios los trajo así hasta que ellos entendieron. Y a veces el proceso tarda tanto porque tiene que terminar con el último punto. Aprender lo que Dios nos quiere dar, aprender la lección. ¿Qué me quiere dar este proceso? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando en este proceso? ¿Qué estoy aprendiendo de este proceso? Podemos entrar y salir de procesos. De hecho, así es, así somos, hermanos, así vivimos, entrando y saliendo de procesos. Pero hay procesos que duran muchísimo tiempo, porque no terminamos de aprender, porque no terminamos de entender lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios quiere algo con nosotros para bendición, no solo de nosotros, amados, de su pueblo. Para bendición de su pueblo. Dios tenía que prepararnos para tener un corazón sensible para estar aquí. Y hablo por mí. Sí, Dios me dijo que yo iba a ser pastora, que le iba a ayudar a mi esposo a pastorear la iglesia. Y le hubiera dicho a mi pastor, Dios me dijo que voy a ser pastora, que le voy a ayudar a mi esposo. Y pues ya, pues pónganos, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo le vamos a hacer o qué? No. Tuve que aprender de todo, hermanos. A mí sí me tocó lavar letrinas, cosa que ustedes, chicos, creo que jamás en su vida verán, pero no es nada grato. Pero a mí sí me tocó lavar letrinas, lavar baños, me tocó bañarme en el río, llegar a un lugar donde le dices, hermano, ¿y dónde está el baño? Ah, ahí donde usted quiera, hermana, donde se sienta bien. Hijo de la torre. Pero tenía que aprender.
tenía que vivir ciertas cosas para poder amar a las ovejitas así, a mis hermanos así. Tenía que entender que la medida de fe no es la misma para todos. Lidio con eso, amados. Me confieso ante ustedes, lidio con eso. Lidio porque a veces yo digo, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me digas, ay, hermana, es que no voy a ir a la iglesia? ¿Por qué, hermano? Es que como que siento que me va a doler la muela. ¿Ok? O sea, ¿ya te duele? No, pero siento que me va a doler. Así como que le hago así y siento que me va a doler. Entonces mejor no voy a ir, no vaya a ser que me duele en el culto. Mejor no voy. Yo digo, ok, Señor. Y ya, pues lo que nos toca, ¿no? Hermano, te vas a perder de la bendición. Te vas a perder de lo que Dios tiene para ti. Te vas a quedar sin comer toda la semana. ¿Seguro? Pero entiendo, trato de entenderlo. Pero eso no es excusa, hermanos, para no dar tu 100. Porque tú puedes decir, yo puedo decir, bueno, es que mi medida de fe es así. No, la del hermano, no, es así. No, la mía es chiquita. No, hermano, no. Si esa es tu excusa, perdóname, pero ya perdiste. Porque tú no sabes cuál es tu medida de fe. Y Dios te va a pedir cuentas conforme a tu medida de fe. Ay, Señor, perdóname, es que yo pensé que era así. No sabía que era tan grande. De haber sabido, uy, no, lo que hubiera hecho. No, Señor, hubiera ido a las naciones. Hubiera predicado. No, Señor, de haber sabido, ¿por qué no me dijiste antes? No, hermano. Por eso es la fe. Y por eso Dios nos llama. Cuando entras en el proceso, tenemos que entender y aprender lo que Dios nos está dando. Pablo entendió, se sometió a la autoridad y aprendió que Dios lo había levantado para esto. Estuvo en la cárcel, vivió muchas cosas. De principio nadie lo quería, todos lo veían mal. Yo no dudo que uno que otro se lo hubiera querido echar. ¿A poco no? Ah, tú fuiste el que mataste a mi primo, ese segundo que no había visto hace 1000 años, pero tú lo mataste, me dijo mi tía. ¿Cómo no? ¿No? Porque así somos. Y ya se lo querían echar, ¿no? Y él escondiéndose. Y sin embargo no desistió. Y nosotros entramos en el proceso y a veces empezamos, ay, no, sí quiero ser predicador, sí quiero ser pastor, sí, ok, hermana, tienes que llegar temprano para la clase. Ay, ¿todos los domingos? Sí, hermana. Ay, ¿y dejan tarea? Sí, hermana. ¿Mucha? Sí, hermana. ¿Y hay que leer? Pues sí, hermano. Lo voy a orar. ¿No? Todavía nos queremos ver muy espirituales y dices, lo voy a orar. No, amado. Si Dios ya te mostró el proceso, ya lo aceptaste, ya te decidiste, ya estás caminando en Él, tienes que buscar cumplir el propósito y aprender de Él. Porque ¿sabes algo que tiene Dios? No es que sea barco, como los maestros. Pero Dios nos da chance de hacer examen A, B, C, extra 1, extra 2, extra 3, intersemestral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, 39, 40.
nos da muchas oportunidades, porque es un Dios de misericordia. Pero eso no implica que podemos abusar de esto. Cuando tú ya sabes en dónde estás, amigo, hermano, tienes que entender que Dios quiere algo contigo y entonces tienes que hacerlo. Porque Dios te va a preguntar, ok, ¿y qué pasó con esto? No, mejor ni le hubiera entrado. Antes estaba mejor, ni me paraba temprano. Y los domingos me daba tiempo de esperar al de la barbacoa y pasar a almorzar. Ahora ya ni tiempo me da y cuando salgo ya se acabó. ¿Sabes? Dice en el libro de Eclesiastés, nunca digas con sabiduría tiempos pasados fueron mejores. En otras palabras, parafraseándose, ninguno que se diga sabio o tantito pensante puede decir que los tiempos pasados fueron mejores. Coloquialmente, si tú dices que los tiempos pasados fueron mejores, estás mal. Eres tonto. Con todo el amor. ¿Sí? Ahora sí, como dicen, con todo respeto. De verdad, hermano. Si tú piensas que antes estabas mejor que hoy, es porque no has entendido lo que Dios tiene para tu vida. Porque no has entendido por qué Dios te trajo aquí y ahora. ¿Qué proceso estás viviendo en este momento, hermano? ¿Qué proceso estás viviendo en este momento? ¿Uno de salvación? ¿Uno de sanidad? ¿Uno de servicio? ¿Uno de restauración? ¿Qué proceso estás viviendo? No podemos soltarnos de la fuente. No puedes andar ahí y dejar que se baje la batería, hermano. No se puede. Tienes que cargar constantemente tu nivel de comunión con Dios. Constantemente. Si estás en este proceso, tienes que cargar tu fuerza y ponerla en manos de Dios. Me está costando trabajo, Señor. Me está costando, no sé por qué estoy aquí. Me está costando mucho trabajo, Señor. Es que tú no sabes. Es que mi jefe, es que mi esposo, es que mi mamá, es que mi papá, es que la escuela, es que el pastor. Lo que tú quieras. Pues entonces díselo a Dios y pregúntale, ¿cómo le hago? No sea que andemos dando vueltas a lo tonto. ¿Cuánto ha durado tu proceso, hermano? ¿No será que estamos dando vueltas nada más? ¿No será que ya es tiempo de decir, ya, le voy a echar ganitas a esto? Necesito aprender de este propósito. No me puedo quedar así. No significa que venga una prueba. A lo mejor viene saliendo de una, pero el proceso tiene que cumplirse en tu vida. ¿Sí o no? Amén. Eso. Amén. Amén. Tiene que cumplirse en tu vida, hermano. El proceso que tú empezaste y que tú dijiste que ibas a hacer, lo que tú dijiste que ibas a dar, lo que tú dijiste que ibas a cambiar, hacia donde dijiste que ibas a caminar, tenemos que hacerlo. Porque es lo que Dios tiene para nosotros y porque es lo que Dios quiere para nosotros. No podemos ser niños chimuelos. No te puedes librar del proceso. No te puedes librar del proceso si quieres comer bien. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Y yo te pido que te pongas de pie
Y piensa en ese proceso que estás viviendo hoy. En ese proceso que tú sientes que estás experimentando hoy. Si no lo has identificado bien, si no lo has aceptado, velo. Analiza lo que está a tu alrededor y entiéndelo. Ah, ya sé. Entonces no es mala vibra, es un proceso. Ah, sí, ya entendí. Entonces no es mala suerte, es un proceso. Ah, ok. Vale, ya lo entiendo. Ok, entonces decido entrarle, Señor. Ayúdame. Y voy a caminar en Él. Y voy a ver lo que tú quieres que vea. Y voy a aprender de este proceso porque quiero llegar hasta allá, hasta donde tú me dijiste. Creo que he estado dándole vueltas mucho tiempo y ya es el momento de caminar en pos de lo que tú me has mostrado. No quiero seguir caminando a lo tonto, Señor, ayúdame. Ya no quiero perder el tiempo. Si verdaderamente, hermano, ya no quieres perder el tiempo, ven y pídeselo a Dios. Y dile, Señor, muéstrame, revélame cuál es el propósito de este proceso. Quiero hacerlo, quiero cumplirlo, quiero llegar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú siempre has dado a nuestras vidas, Señor, cosas maravillosas, cosas grandes, cosas que nos llevan a entender tu voluntad y tu grandeza. Cosas, Señor, que nos llenan de ti. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos muestres qué es lo que quieres de nosotros. ¿Qué es lo que tú anhelas, lo que tu corazón anhela de nosotros? No lo que yo quiero, sino lo que tú tienes para mi vida. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No quiero ser un hijo insensato. No quiero ser rebelde. No quiero ser desobediente y andar dando vueltas a lo tonto. Quiero caminar de forma correcta. Quiero hacer tu voluntad. Padre, yo sé que tú tienes grandes propósitos en la vida de mis hermanos. Yo sé que tú les has llamado, Señor. Yo sé que, como dice Jeremías, Señor, tú los has escogido, Padre, desde el vientre. Tú nos has elegido y nos has consagrado desde el vientre de nuestra madre. Tú tienes algo para nosotros, Señor. Tú tienes algo para nuestras vidas. Te ruego que tú lo muestres, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Y de verdad permite que podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Y permite que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros. No quiero ser un hijo rebelde ni insensato. Díselo hacia Dios, hermano. No quiero ser un hijo rebelde ni insensato. Quiero ser un hijo obediente que te agrade. Quiero ser un hijo que te robe una sonrisa cada que tú me veas. Quiero ser un hijo que alegre tu corazón. Ayúdame, Señor. Ayúdame a comprender todo lo que tú tienes para mi vida. Padre, yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú hagas la obra, Señor, que tú nos muestres lo que tú deseas de nuestras vidas, que nos permitas entrar a este proceso de forma entendida, de forma sabia, con prudencia, sin rebeldía, Señor, sin pretextos, sin cosas, Señor, que puedan desviarnos o puedan atrasar el cumplimiento de este propósito. Hazlo, Señor, en nuestras vidas. Yo sé, Señor, que muchos de los que estamos aquí, muchos de mis hermanos tienen un llamado, Señor. Han sido escogidos para cosas grandes. No dejes que se confíen, Señor. No dejes, Señor, que se aparten de ese propósito. No dejes que se distraigan de ese propósito, Padre. Y aunque haya provisión, el maná, llega el momento en el que ya no nos sacia, Señor.
en que ya no nos es suficiente. No nos lleves hasta ese tope, Señor, en el que ya no sea suficiente. Sácanos antes, Señor. Muéstranos antes hacia dónde tenemos que ir. ¿Cómo es que tú anhelas, Señor, que te sirvamos? ¿Cómo es que tú quieres vernos, Señor? Así, Padre, muéstrate en la vida de cada uno de mis hermanos. Desata los dones, Señor. Gracias por oír Desata los esta dones predicación del Espíritu. de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.